El Océano Pacífico parecía tranquilo aquella mañana. Era 7 de diciembre de 1941. El sol comenzaba a elevarse lentamente sobre las montañas de Hawái, iluminando las aguas de Pearl Harbor con una luz dorada que anunciaba el inicio de un nuevo día. En la base naval, miles de marineros estadounidenses comenzaban su domingo con la rutina habitual. Algunos caminaban hacia los comedores para desayunar, otros descansaban en sus literas después de una larga semana de trabajo. Los enormes acorazados de la flota del Pacífico descansaban anclados en el puerto, alineados como gigantes de acero que parecían invencibles. Para muchos de los jóvenes marineros que servían allí, aquella base era uno de los lugares más seguros del mundo. Estados Unidos no estaba en guerra. Europa ardía bajo el avance de la Alemania nazi. Asia estaba envuelta en el conflicto entre Japón y China. Pero para los estadounidenses, la guerra parecía algo distante. Un problema que ocurría al otro lado del océano. Sin embargo, a más de 300 kilómetros de distancia, en medio del Pacífico, una poderosa flota avanzaba en silencio. 6 portaaviones japoneses, más de 350 aviones de combate preparados para despegar. Pilotos que habían entrenado durante meses para una misión extremadamente peligrosa. Su objetivo era claro: golpear a Estados Unidos con un ataque sorpresa tan devastador que la flota del Pacífico quedaría destruida antes de poder reaccionar. Si el plan funcionaba, Japón podría dominar el Pacífico, y quizás obligar a Estados Unidos a aceptar una paz negociada. En pocos minutos, el cielo de Hawái se llenaría de aviones enemigos, y el mundo despertaría a una nueva etapa de la guerra, una etapa que transformaría la historia para siempre. El mundo antes del ataque. Para entender por qué ocurrió el ataque a Pearl Harbor, hay que mirar varios años atrás. Durante las primeras décadas del siglo XX, Japón se había transformado en una potencia militar moderna. Después de siglos de aislamiento, el país había iniciado un proceso de industrialización acelerado. Su ejército y su marina se modernizaron rápidamente. En pocas décadas, Japón se convirtió en una de las fuerzas militares más poderosas de Asia. Pero esa expansión tenía un problema. Japón carecía de recursos naturales. El país tenía muy poco petróleo. También carecía de hierro, carbón y otras materias primas fundamentales para sostener su industria. Para los líderes japoneses, la única solución era expandirse. Si Japón controlaba territorios ricos en recursos, su economía y su ejército podrían seguir creciendo. Así comenzó una política de expansión territorial que cambiaría el destino del Pacífico. La expansión del Imperio japonés. En 1931, el ejército japonés invadió Manchuria, una región al noreste de China rica en recursos naturales. La invasión fue rápida y exitosa. Japón estableció allí un estado controlado por su ejército. Pero aquello fue solo el comienzo. En 1937, Japón inició una invasión a gran escala contra China. La guerra fue brutal. Ciudades enteras fueron destruidas. Millones de civiles murieron. Uno de los episodios más conocidos fue la masacre de Nankín, donde tropas japonesas cometieron atrocidades contra la población civil. A medida que Japón expandía su imperio, otras potencias comenzaron a preocuparse, entre ellas Estados Unidos. Washington veía con alarma la expansión japonesa en Asia y el Pacífico, especialmente porque amenazaba territorios y rutas comerciales importantes para Occidente. Durante varios años, las tensiones entre ambos países fueron aumentando lentamente. Pero en 1941, todo cambiaría. El embargo que cambió el curso de la historia. En julio de 1941, Estados Unidos tomó una decisión que sacudiría al imperio japonés. El presidente Franklin D. Roosevelt anunció un embargo de petróleo contra Japón. La medida buscaba frenar la expansión militar japonesa. Pero para Tokio, aquella decisión fue devastadora. Japón dependía de las importaciones para obtener la mayor parte de su petróleo. Sin ese combustible, su flota naval y su fuerza aérea quedarían paralizadas en cuestión de meses. Para los líderes japoneses, aquello no era simplemente una sanción económica. Era una amenaza directa a la supervivencia del país. Japón debía tomar una decisión. Podía retirarse de China y de los territorios que había conquistado, o podía luchar por asegurar los recursos que necesitaba. Muchos líderes militares creían que la guerra con Estados Unidos era inevitable. La pregunta ya no era si ocurriría, sino cuándo. El hombre detrás del ataque. Entre los líderes militares japoneses había un hombre que comprendía mejor que nadie el peligro de enfrentarse a Estados Unidos. Ese hombre era el almirante Isoroku Yamamoto.
Yamamoto no era un militar común. Había vivido en Estados Unidos durante varios años, había estudiado en la Universidad de Harvard y había recorrido el país observando su enorme capacidad industrial. Sabía algo que muchos líderes japoneses preferían ignorar. Estados Unidos tenía un potencial económico gigantesco. Si la guerra se prolongaba durante muchos años, Japón tendría muy pocas posibilidades de ganar. Pero Yamamoto también sabía algo más. Una guerra podía ganarse si se comenzaba con un golpe devastador. Un golpe tan fuerte que dejara a Estados Unidos paralizado el tiempo suficiente para que Japón consolidara su imperio en Asia y el Pacífico. Así nació la idea del ataque a Pearl Harbor. Una idea extremadamente arriesgada. El plan de Yamamoto era audaz y peligroso. La flota japonesa debía cruzar miles de kilómetros de océano sin ser detectada. Luego, lanzar un ataque sorpresa contra la base naval más importante de Estados Unidos en el Pacífico. El objetivo era claro: destruir la flota del Pacífico estadounidense. Si los acorazados y portaaviones estadounidenses eran eliminados en un solo golpe, Japón tendría libertad para expandirse por el sudeste asiático. Con el tiempo, pensaban los estrategas japoneses, Estados Unidos podría verse obligada a negociar. Muchos oficiales japoneses consideraban el plan demasiado arriesgado, pero Yamamoto insistió. Finalmente, el alto mando japonés aprobó la operación. La preparación del ataque. Durante meses, la Marina japonesa entrenó en secreto para la misión. Los pilotos practicaron ataques contra objetivos que simulaban barcos estadounidenses. Los ingenieros desarrollaron torpedos especiales capaces de funcionar en aguas poco profundas como las de Pearl Harbor. Cada detalle fue cuidadosamente planeado. Los pilotos japoneses sabían que debían atacar con rapidez y precisión. La sorpresa sería su mayor ventaja. Si el ataque lograba destruir la flota estadounidense antes de que pudiera reaccionar, Japón obtendría una victoria estratégica enorme. Pero si fallaban, Japón enfrentaría una guerra contra una de las mayores potencias industriales del mundo. La flota de ataque. Para ejecutar el plan, Japón reunió una fuerza naval impresionante. 6 portaaviones formarían el núcleo de la flota: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, Shokaku, Suikaku. Desde sus cubiertas despegarían más de 350 aviones de combate. Entre ellos había bombarderos en picado, aviones torpederos, cazas Mitsubishi Zero. Además de los portaaviones, la flota incluía cruceros, destructores, submarinos y barcos de apoyo. Era una de las fuerzas navales más poderosas jamás reunidas, y su destino era Pearl Harbor. El viaje hacia el ataque. A finales de noviembre de 1941, la flota japonesa partió en secreto. Su ruta los llevaría a través del Pacífico Norte, una región fría y poco transitada del océano. Las órdenes eran estrictas: silencio total de radio, ningún mensaje, ninguna señal. La flota debía permanecer invisible. Durante días, los barcos avanzaron en medio de mares agitados y cielos grises. Los marineros sabían que participaban en una misión histórica, pero también sabían que, si eran descubiertos, la sorpresa se perdería, y el ataque probablemente fracasaría. Los últimos días antes del ataque. Mientras la flota japonesa avanzaba hacia Hawái, en Pearl Harbor, la vida continuaba con normalidad. Los marineros estadounidenses no sospechaban lo que se acercaba. Estados Unidos y Japón aún estaban negociando diplomáticamente. Muchos creían que la guerra podía evitarse. Pero en realidad, la decisión ya había sido tomada. El ataque estaba en marcha. El 6 de diciembre de 1941, la flota japonesa llegó a su posición final de ataque. Se encontraba a unos 370 kilómetros al norte de Hawái. Los pilotos comenzaron a prepararse. Los aviones fueron armados. Las bombas y torpedos fueron cargados. La tensión era enorme. En pocas horas comenzarían el ataque. El amanecer del 7 de diciembre. La mañana del 7 de diciembre de 1941 amaneció tranquila. En Pearl Harbor, muchos marineros aún dormían. Era domingo, un día de descanso para muchos hombres de la base. Algunos marineros se dirigían a misa. Otros planeaban pasar el día en la playa. En los aeródromos cercanos, decenas de aviones estadounidenses estaban alineados en las pistas. Los aviones se mantenían agrupados para evitar sabotajes. Pero esa decisión tendría consecuencias devastadoras, porque los aviones estaban tan juntos que serían blancos perfectos para los bombarderos japoneses. El despegue de los aviones japoneses. A las 6 de la mañana,
En medio del océano, los portaaviones japoneses comenzaron a lanzar sus aviones. Uno tras otro, los bombarderos y cazas despegaron hacia Hawái. La primera ola incluía 183 aviones. Los pilotos volaban en silencio. Frente a ellos, el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Sabían que estaban a punto de iniciar uno de los ataques más audaces de la historia militar. El mensaje que pasaría a la historia. Al acercarse a Pearl Harbor, el comandante japonés Mitsuo Fuchida observó el puerto desde su avión. Lo que vio confirmó sus esperanzas. Los barcos estadounidenses estaban alineados en el puerto. No parecía haber señales de alerta. La sorpresa era total. Entonces envió un mensaje por radio que pasaría a la historia. Tora, Tora, Tora. Era la señal de que el ataque sorpresa había sido completamente exitoso. El infierno estaba a punto de comenzar. Los primeros minutos del ataque. A las 7:48 de la mañana, los primeros aviones japoneses aparecieron sobre Pearl Harbor. Durante un instante, algunos marineros levantaron la vista confundidos. Los aviones volaban bajo, demasiado bajo. Pero lo que muchos no notaron al principio fue el símbolo pintado en sus alas, el sol rojo del Imperio japonés. Segundos después, comenzaron las explosiones. Las primeras bombas cayeron sobre los aeródromos cercanos a la base. El objetivo era destruir los aviones estadounidenses antes de que pudieran despegar. Las bombas impactaron los hangares. Las pistas comenzaron a llenarse de fuego y humo. Los aviones estadounidenses, alineados uno junto a otro, se convirtieron en blancos fáciles. Muchos fueron destruidos antes de siquiera de poder despegar. Los torpedos contra los acorazados. Mientras los bombarderos atacaban desde el aire, otra amenaza se acercaba por el agua. Los aviones torpederos japoneses descendieron a baja altura sobre el puerto. Sus objetivos eran los acorazados estadounidenses. Los pilotos liberaron sus torpedos. Las armas atravesaron el agua hacia los enormes barcos de guerra. El primer impacto fue devastador. Columnas de agua se elevaron hacia el cielo. Las explosiones sacudieron los acorazados. En cuestión de minutos, varios barcos comenzaron a inclinarse peligrosamente. El USS Oklahoma. Uno de los primeros barcos alcanzados fue el USS Oklahoma. El acorazado recibió varios torpedos en rápida sucesión. Las explosiones perforaron su casco. El barco comenzó a inclinarse rápidamente hacia un lado. Los marineros corrían por la cubierta intentando comprender lo que ocurría. Pero en pocos minutos, el enorme acorazado se volcó completamente. Más de 400 marineros quedaron atrapados dentro del casco. Muchos golpearon desesperadamente las paredes del barco esperando ser rescatados. Algunos lograron sobrevivir durante horas, pero muchos nunca salieron. El infierno en el puerto. Para ese momento, Pearl Harbor se había transformado en un escenario de caos absoluto. Las explosiones sacudían el puerto. Columnas de humo negro se elevaban hacia el cielo. Los marineros corrían por las cubiertas intentando alcanzar las armas antiaéreas. Muchos hombres aún estaban medio dormidos cuando comenzó el ataque. Otros salieron corriendo de los dormitorios sin siquiera ponerse botas. A pesar de la sorpresa, muchos comenzaron a defender la base con lo que tenían a mano. Las ametralladoras antiaéreas comenzaron a disparar contra los aviones japoneses. El cielo se llenó de fuego. El momento más devastador. Pero el momento más devastador del ataque estaba a punto de ocurrir. En el puerto se encontraba uno de los acorazados más importantes de la flota estadounidense, el USS Arizona. El barco tenía más de 1.500 marineros a bordo. A las 8:06 de la mañana, un bombardero japonés lanzó una bomba perforante. La bomba atravesó la cubierta del barco, penetró profundamente en el interior y explotó dentro del depósito de municiones. La explosión fue catastrófica. Una gigantesca bola de fuego envolvió el acorazado. La explosión fue tan poderosa que el barco prácticamente se partió. En segundos, el USS Arizona quedó destruido. Más de 1.100 marineros murieron instantáneamente. Fue una de las mayores tragedias del ataque. Después de la explosión del Arizona, el puerto parecía un campo de batalla. Barcos en llamas, hombres saltando al agua para escapar del fuego, aviones japoneses volando a baja altura mientras ametrallaban la base. El humo cubría el cielo. Muchos marineros nadaban entre restos de metal y combustible ardiente. El agua del puerto estaba cubierta de aceite, y ese aceite también estaba en llamas. Algunos hombres lograron sobrevivir nadando hacia los muelles. Otros fueron rescatados por compañeros que arriesgaban sus vidas para ayudarlos. Los primeros actos heroicos.
A pesar del caos, muchos marineros reaccionaron con un valor extraordinario. Algunos corrieron hacia las armas antiaéreas para intentar defender la base. Otros ayudaron a rescatar compañeros atrapados dentro de barcos en llamas. Un cocinero de la Marina, Doris "Dory" Miller, se convirtió en uno de los héroes del día. Aunque no estaba entrenado para operar armas antiaéreas, Miller tomó una ametralladora y comenzó a disparar contra los aviones japoneses. Más tarde, sería reconocido por su valentía. Historias como esa ocurrieron en toda la base. Hombres comunes enfrentando una situación extraordinaria. La segunda ola de ataque. Mientras el caos continuaba en Pearl Harbor, una segunda ola de aviones japoneses se acercaba. Esta fuerza incluía más de 170 aviones adicionales. Su misión era terminar el trabajo iniciado por la primera ola. Los bombarderos en picado comenzaron a atacar los barcos que aún estaban operativos. Las bombas impactaron contra acorazados, destructores y cruceros. Las instalaciones de la base también fueron atacadas. Depósitos de munición, talleres, edificios administrativos. Pearl Harbor estaba siendo devastado. Una batalla de 2 horas. El ataque completo duró menos de 2 horas, pero el daño fue enorme. 8 acorazados estadounidenses resultaron hundidos o gravemente dañados. Casi 200 aviones fueron destruidos. Más de 2.400 estadounidenses murieron. Miles más resultaron heridos. Japón había logrado un ataque sorpresa devastador, pero lo que parecía una gran victoria pronto demostraría tener consecuencias inesperadas. El final del ataque. Alrededor de las 9:45 de la mañana, el ataque japonés comenzó a terminar. Los últimos aviones enemigos se alejaban de Pearl Harbor, dejando atrás una escena de destrucción. El puerto estaba cubierto por columnas de humo negro, barcos en llamas, aviones destruidos, hombres heridos siendo llevados a hospitales improvisados. En menos de 2 horas, la base naval más importante del Pacífico había sido golpeada con una fuerza devastadora. Pero mientras los japoneses regresaban hacia sus portaaviones, algo importante había ocurrido. A pesar del enorme daño causado, el ataque no había destruido todo lo que Japón esperaba. Los portaaviones ausentes. Uno de los objetivos más importantes del plan japonés eran los portaaviones estadounidenses. Para 1941, los estrategas militares comenzaban a entender que los portaaviones estaban reemplazando a los acorazados como la principal arma naval. Pero el día del ataque ocurrió algo inesperado. Los 3 portaaviones de la flota estadounidense del Pacífico no estaban en Pearl Harbor. El USS Enterprise estaba en misión cerca de la isla Wake. El USS Lexington transportaba aviones hacia Midway y el USS Saratoga se encontraba en la costa oeste de Estados Unidos. Cuando los japoneses atacaron el puerto, esos barcos simplemente no estaban allí. Aquello tendría consecuencias enormes para el futuro de la guerra. Los objetivos que Japón no destruyó. Otro error importante fue que los japoneses no atacaron ciertas instalaciones críticas de la base. En Pearl Harbor existían enormes depósitos de combustible. También había astilleros y talleres de reparación. Si esas instalaciones hubieran sido destruidas, la flota estadounidense habría tardado mucho más en recuperarse. Pero los japoneses decidieron no lanzar una tercera ola de ataque. Temían que las defensas estadounidenses estuvieran ya demasiado alertas, así que ordenaron retirarse. En ese momento, los comandantes japoneses creían haber logrado una victoria total, pero la guerra apenas estaba comenzando. La noticia que sacudió a Estados Unidos. Mientras el ataque ocurría en Hawái, la noticia comenzó a llegar al resto del país. Las primeras transmisiones de radio interrumpieron la programación habitual. Los presentadores hablaban con urgencia. Estados Unidos había sido atacado. El país entero quedó en shock. Hasta ese momento, muchos estadounidenses habían visto la guerra como un conflicto lejano. Pero ahora, la guerra había llegado directamente a territorio estadounidense. Las imágenes que comenzaron a llegar desde Hawái mostraban barcos destruidos y columnas de humo elevándose desde el puerto. La reacción del público fue inmediata. La indignación se extendió por todo el país. El discurso que cambió la historia. Al día siguiente del ataque, el presidente Franklin D. Roosevelt se presentó ante el Congreso. Era el 8 de diciembre de 1941. La sala estaba llena. Los representantes sabían que estaban presenciando un momento histórico.
Roosevelt comenzó su discurso con una frase que quedaría grabada para siempre en la memoria de Estados Unidos. El 7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia. Explicó que Estados Unidos había sido atacado de forma repentina y deliberada por el Imperio del Japón. Luego, pidió al Congreso una declaración formal de guerra. La respuesta fue inmediata. El Congreso votó casi por unanimidad. Estados Unidos entraba oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. La guerra se vuelve global. La entrada de Estados Unidos cambió completamente el equilibrio del conflicto. Pocos días después, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. El conflicto que ya devastaba Europa y Asia se convirtió en una guerra verdaderamente global. Pero si Japón había esperado que Pearl Harbor paralizara a Estados Unidos, pronto descubriría lo contrario. El ataque había despertado a una nación entera. La movilización de una superpotencia. Después de Pearl Harbor, Estados Unidos inició una movilización militar sin precedentes. Las fábricas comenzaron a producir armas a una escala gigantesca: aviones, tanques, barcos, camiones. La industria estadounidense se transformó en una enorme máquina de guerra. En pocos años, Estados Unidos produciría más armamento que cualquier otra nación en la historia. Las cifras eran impresionantes. Cientos de miles de aviones, decenas de miles de tanques, miles de barcos de guerra. Millones de soldados fueron entrenados y enviados a los frentes de batalla. La nación que Japón esperaba paralizar se había transformado en una potencia militar imparable. El comienzo de la guerra en el Pacífico. Mientras Estados Unidos se preparaba para la guerra, Japón avanzaba rápidamente por el Pacífico. Las fuerzas japonesas conquistaron territorios en Filipinas, Malasia, Singapur y las Indias Orientales holandesas. Durante los primeros meses de 1942, Japón parecía imparable, pero Estados Unidos comenzaba a reorganizar sus fuerzas, y pronto el equilibrio de la guerra empezaría a cambiar. El contraataque comienza. Después del ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos se encontró frente a una situación difícil. Gran parte de su flota del Pacífico había sido dañada o destruida. Japón, en cambio, avanzaba rápidamente por el sudeste asiático. En cuestión de meses, el imperio japonés conquistó territorios estratégicos en todo el Pacífico. Filipinas cayó en manos japonesas. Singapur, considerado una de las fortalezas más importantes del imperio británico, también fue capturado. Las fuerzas japonesas avanzaban hacia Indonesia, rica en petróleo, y amenazaban las rutas marítimas del Pacífico. Durante los primeros meses de 1942, parecía que Japón estaba ganando la guerra, pero en Washington y en las bases militares estadounidenses se estaba preparando una respuesta. Estados Unidos estaba reorganizando su estrategia, y la clave de esa estrategia sería el poder de los portaaviones. El cambio en la guerra naval. Durante décadas, los acorazados habían sido considerados los reyes del mar. Enormes barcos blindados con cañones gigantes, capaces de destruir a cualquier enemigo. Pero Pearl Harbor había demostrado algo importante. El futuro de la guerra naval estaba en el aire. Los portaaviones, capaces de lanzar aviones a cientos de kilómetros de distancia, se habían convertido en el arma más poderosa del océano. Afortunadamente para Estados Unidos, los portaaviones de la Flota del Pacífico no se encontraban en Pearl Harbor el día del ataque. Aquellos barcos sobrevivientes se convertirían en el núcleo de la contraofensiva estadounidense. La Batalla de Midway. En junio de 1942, apenas 6 meses después de Pearl Harbor, se produciría una de las batallas más decisivas de toda la guerra, la Batalla de Midway. Los japoneses planeaban atacar la isla de Midway para atraer a la flota estadounidense a una trampa. Pero lo que Japón no sabía era que los criptógrafos estadounidenses habían logrado descifrar parte de sus comunicaciones. Estados Unidos conocía el plan japonés y decidió preparar una emboscada. El 4 de junio de 1942, las flotas se encontraron cerca de Midway. En el cielo sobre el Pacífico se libró una batalla aérea gigantesca. En cuestión de horas, los bombarderos estadounidenses lograron destruir 4 portaaviones japoneses: Akagi, Kaga, Soryu, Hiryu, los mismos portaaviones que habían participado en el ataque a Pearl Harbor. La derrota fue devastadora para Japón. Midway cambió el curso de la guerra en el Pacífico. Por primera vez desde el inicio del conflicto, Japón había sufrido una derrota estratégica. La guerra isla por isla. Después de Midway, Estados Unidos comenzó una larga campaña para recuperar el Pacífico. La estrategia consistía en avanzar isla por isla, capturando bases estratégicas
y acercándose lentamente al territorio japonés. Cada una de estas batallas sería brutal. Las fuerzas japonesas defendían sus posiciones con una determinación extrema. Muchas veces luchaban hasta el último hombre. Una de las primeras grandes batallas fue Guadalcanal, en las Islas Salomón. Allí, las fuerzas estadounidenses lucharon durante meses en condiciones extremadamente difíciles. Selva densa, enfermedades, combates constantes. Pero finalmente, Estados Unidos logró asegurar la isla. Era otro paso importante hacia Japón. Una guerra larga y costosa. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban por el Pacífico, el costo humano de la guerra se hacía cada vez más evidente. Cada isla conquistada requería enormes sacrificios. Los combates eran intensos. Las condiciones eran durísimas. Pero Estados Unidos continuó avanzando. Cada victoria acercaba un poco más a los aliados al corazón del imperio japonés. Y al mismo tiempo, la enorme industria estadounidense seguía produciendo armas, barcos y aviones en cantidades gigantescas. La balanza de la guerra comenzaba a inclinarse lentamente. El camino hacia Japón. Para 1944, las fuerzas estadounidenses habían recuperado gran parte del Pacífico. Las bases aéreas aliadas estaban cada vez más cerca de Japón. Los bombarderos estadounidenses comenzaron a atacar ciudades japonesas. La guerra se acercaba al territorio del imperio, pero aún quedaban algunas de las batallas más difíciles de toda la guerra. Batallas que demostrarían hasta dónde estaban dispuestas a llegar ambas naciones. La batalla de Iwo Jima. A principios de 1945, las fuerzas estadounidenses estaban cada vez más cerca del territorio japonés. Pero entre las bases aliadas y Japón, aún quedaban algunas islas fuertemente defendidas. Una de ellas era Iwo Jima. Aunque era una pequeña isla volcánica en medio del Pacífico, su ubicación era estratégica. Desde allí, Japón podía interceptar bombarderos estadounidenses que se dirigían a atacar el archipiélago japonés. Por eso, Estados Unidos decidió capturarla. El 19 de febrero de 1945, miles de marines estadounidenses desembarcaron en las playas de Iwo Jima. Lo que siguió fue una de las batallas más feroces de toda la guerra. Las fuerzas japonesas habían construido un complejo sistema de túneles y fortificaciones bajo la isla. Los soldados japoneses no defendían solo la superficie. Se movían bajo tierra, apareciendo en lugares inesperados para atacar a las tropas estadounidenses. Durante semanas, los combates fueron intensos. Cada metro de terreno costó vidas. Finalmente, después de más de un mes de batalla, Estados Unidos logró capturar la isla. La famosa imagen de los marines levantando la bandera estadounidense en el monte Suribachi se convertiría en uno de los símbolos más conocidos de la guerra. Pero el costo fue enorme. Miles de soldados estadounidenses murieron, y casi toda la guarnición japonesa fue aniquilada. La batalla de Okinawa. Pero la batalla más grande del Pacífico aún estaba por venir. La isla de Okinawa, ubicada a solo unos 550 kilómetros de Japón, se convertiría en el escenario de uno de los combates más sangrientos de la guerra. El 1 de abril de 1945, más de 180.000 soldados estadounidenses desembarcaron en la isla. Era una de las mayores operaciones anfibias de toda la guerra. Los defensores japoneses sabían que Okinawa era una de las últimas líneas de defensa antes del territorio japonés. La batalla se convirtió en un enfrentamiento brutal. Durante casi 3 meses, ambos bandos lucharon con una intensidad extrema. La aviación japonesa utilizó una táctica que se haría tristemente famosa: los kamikaze. Pilotos que estrellaban deliberadamente sus aviones cargados de explosivos contra barcos estadounidenses. Cientos de estos ataques se lanzaron contra la flota aliada. Muchos barcos fueron dañados o hundidos. Pero a pesar de la resistencia japonesa, las fuerzas estadounidenses finalmente lograron capturar la isla. El precio fue terrible. Más de 12.000 estadounidenses murieron. Decenas de miles resultaron heridos. Las pérdidas japonesas fueron aún mayores. Más de 100.000 soldados japoneses murieron en la batalla. Una decisión difícil. Después de Okinawa, los líderes militares estadounidenses enfrentaban una decisión difícil. La guerra en el Pacífico se acercaba a su fase final, pero Japón aún no se rendía. La siguiente etapa sería una invasión directa del archipiélago japonés. Los planificadores militares
estimaban que esa invasión podría costar cientos de miles de vidas estadounidenses y millones de vidas japonesas. Las batallas de Iwo Jima y Okinawa habían demostrado lo feroz que podía ser la resistencia japonesa. Muchos líderes estadounidenses temían que una invasión directa del Japón continental se convirtiera en una de las batallas más sangrientas de la historia. Fue en ese momento cuando otra opción comenzó a tomar forma. Un arma completamente nueva. Un arma que nunca antes había sido utilizada en la historia de la humanidad. El Proyecto Manhattan. Mientras la guerra se desarrollaba en Europa y el Pacífico, Estados Unidos había estado trabajando en secreto en un proyecto científico gigantesco. El Proyecto Manhattan. Su objetivo era desarrollar una bomba basada en una nueva forma de energía, la energía nuclear. Científicos de todo el mundo trabajaron en el proyecto, entre ellos, algunos de los físicos más brillantes de la época. Después de años de investigación y desarrollo, finalmente lograron construir un arma que tenía un poder destructivo jamás visto. La primera prueba de la bomba atómica ocurrió el 16 de julio de 1945 en el desierto de Nuevo México. La explosión fue enorme. Los científicos que presenciaron la prueba comprendieron inmediatamente que habían creado algo completamente nuevo. Un arma capaz de destruir una ciudad entera. La decisión final. Después de la prueba exitosa de la bomba, el presidente Harry Truman debía tomar una decisión. La guerra en Europa había terminado en mayo de 1945, pero en el Pacífico, Japón continuaba luchando. Muchos líderes militares creían que una invasión del territorio japonés sería extremadamente costosa. La alternativa era usar la nueva arma. El objetivo era obligar a Japón a rendirse rápidamente. Era una decisión difícil, pero finalmente Truman decidió autorizar el uso de la bomba. El bombardeo de Hiroshima. En la madrugada del 6 de agosto de 1945, en la isla de Tinian, en el Pacífico, un bombardero estadounidense B-29 se preparaba para despegar. El avión tenía un nombre: Enola Gay. Bajo su fuselaje llevaba una carga que nunca antes había sido utilizada en la historia de la guerra: una bomba atómica llamada Little Boy. La tripulación sabía que estaba participando en una misión histórica, pero pocos comprendían completamente el poder del arma que transportaba. El objetivo era la ciudad japonesa de Hiroshima, una ciudad industrial y militar importante. A las 8:15 de la mañana, el Enola Gay liberó la bomba. Segundos después, una luz cegadora iluminó el cielo. La explosión fue enorme. Una columna de fuego y humo se elevó sobre la ciudad. La onda expansiva destruyó edificios en kilómetros a la redonda. En cuestión de segundos, gran parte de Hiroshima quedó devastada. Decenas de miles de personas murieron instantáneamente. El mundo cambia para siempre. La bomba de Hiroshima no solo destruyó una ciudad, marcó el inicio de una nueva era, la era nuclear. Por primera vez en la historia, la humanidad había utilizado un arma capaz de destruir ciudades enteras en segundos. Pero a pesar de la devastación, Japón aún no se rendía. El gobierno japonés debatía qué hacer. Algunos líderes querían continuar la guerra. Otros comprendían que la situación era desesperada. Nagasaki. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una segunda bomba atómica, esta vez sobre la ciudad de Nagasaki. La bomba, llamada Fat Man, fue incluso más poderosa que la utilizada en Hiroshima. La explosión volvió a destruir gran parte de la ciudad. Miles de personas murieron instantáneamente. La devastación era imposible de ignorar. La rendición de Japón. Después de las bombas atómicas y de la entrada de la Unión Soviética y la guerra contra Japón, el gobierno japonés comprendió que continuar el conflicto significaría la destrucción total del país. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció por radio la rendición de Japón. Era la primera vez que muchos japoneses escuchaban la voz de su emperador. Con ese anuncio, la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Una guerra que había comenzado años antes en Europa y Asia, y que había cambiado el destino del mundo. El final de la guerra. En septiembre de 1945, representantes de Japón firmaron oficialmente la rendición a bordo del acorazado estadounidense USS Missouri. La guerra más devastadora de la historia había terminado. Millones de vidas se habían perdido. Ciudades enteras habían sido destruidas. Pero el mundo también había cambiado profundamente. Y uno de los momentos que desencadenó ese cambio había ocurrido años antes.
En una tranquila mañana en Hawái. Todo había comenzado con una mañana tranquila. Una mañana de domingo. Un puerto lleno de barcos que parecían invencibles. Miles de jóvenes marineros que creían estar lejos de la guerra. Pero en cuestión de minutos, Pearl Harbor se convirtió en el escenario de uno de los ataques más impactantes del siglo XX. Las explosiones, el humo elevándose sobre el puerto, los barcos hundiéndose lentamente, y hombres luchando por sobrevivir en medio del caos. Aquella mañana cambió el destino de una nación, y también el destino del mundo. El despertar de una potencia. El objetivo de Japón era paralizar a Estados Unidos, golpear su flota con tanta fuerza que el país no pudiera reaccionar. Pero ocurrió exactamente lo contrario. El ataque a Pearl Harbor despertó a una nación entera. Estados Unidos movilizó su industria, su ejército y su sociedad con una rapidez que sorprendió al mundo. En pocos años, el país se convirtió en la mayor máquina de producción militar de la historia. Barcos, aviones, tanques, soldados. Todo se movía hacia un único objetivo: ganar la guerra. El cambio del mundo. La guerra que siguió después de Pearl Harbor transformó el planeta. Imperios cayeron, naciones surgieron. El equilibrio del poder mundial cambió para siempre. Estados Unidos emergió de la guerra como una de las dos grandes superpotencias del mundo. Y al mismo tiempo, el desarrollo de la bomba atómica abrió una nueva etapa en la historia de la humanidad. Una etapa marcada por el poder nuclear. Un poder capaz de destruir ciudades enteras en cuestión de segundos. Las lecciones de la historia. Hoy, más de 8 décadas después, Pearl Harbor sigue siendo un símbolo poderoso. Un recordatorio de lo frágil que puede ser la paz. Y de cómo un solo momento puede cambiar el curso de la historia. En las tranquilas aguas del puerto, los restos del USS Arizona aún descansan en el fondo. Encima de ellos, un memorial blanco recuerda a los marineros que murieron aquel día. Cada año, miles de personas visitan ese lugar, no solo para recordar una tragedia, sino para reflexionar sobre lo que ocurrió allí. La memoria de los que estuvieron allí. Muchos de los hombres que sobrevivieron al ataque describieron Pearl Harbor como un momento imposible de olvidar. Algunos recordaban el sonido de las explosiones, otros hablaban del cielo lleno de aviones. Muchos recordaban el humo y el fuego que cubrían el puerto, pero casi todos coincidían en algo. Aquel día cambió sus vidas para siempre. Muchos de ellos eran jóvenes marineros que apenas comenzaban su carrera militar. En cuestión de minutos, se encontraron en medio de una guerra mundial. Una fecha que permanece en la historia. El presidente Roosevelt lo dijo en su discurso al Congreso. El 7 de diciembre de 1941 es una fecha que vivirá en la infamia. Y tenía razón, porque aquel ataque no fue solo un episodio militar. Fue el momento que marcó el inicio de una nueva etapa en la historia del siglo XX. Una etapa que conduciría a la derrota del nazismo, al fin del imperio japonés y al nacimiento de un nuevo orden mundial. Hoy, cuando miramos hacia atrás y recordamos aquel día, es imposible no preguntarse cómo un solo momento puede cambiar el curso de la historia. Una mañana tranquila, un ataque sorpresa, y un país entero que despertó para enfrentar una guerra que transformaría el mundo. Pearl Harbor nos recuerda que la historia no siempre avanza lentamente. A veces cambia en cuestión de minutos, y cuando lo hace, sus consecuencias pueden sentirse durante generaciones. Porque en aquellas aguas tranquilas de Hawái, en una mañana que parecía igual a cualquier otra, el mundo cambió para siempre. Si esta historia te emocionó y quieres seguir descubriendo las grandes historias que marcaron el destino del mundo, te invito a que nos acompañes en los próximos vídeos. Si te gustó el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal. Esto fue Ecos de la Historia.